Nyarlathotep. Nyarlathotep, el caos reptante. Soy el último. Se lo contaré al vacío auditivo. No recuerdo con claridad cuándo empezó, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A una temporada de agitación política y social se sumó una extraña y ominosa aprensión de un peligro físico espantoso, un peligro generalizado y omnipresente, un peligro que solo puede imaginarse en los fantasmas más terribles de la noche. Recuerdo que la gente iba por ahí con caras pálidas y preocupadas, y susurraba advertencias y profecías que nadie se atrevía a repetir conscientemente o a reconocerse a sí mismo que había oído. Una sensación de culpa monstruosa se apoderó de la tierra, y de los abismos entre las estrellas surgieron corrientes heladas que hacían temblar a los hombres en lugares oscuros y solitarios. Se produjo una alteración demoníaca en la sucesión de las estaciones, el calor otoñal se prolongó de forma aterradora, y todos sintieron que el mundo y quizás el universo habían pasado del control de dioses o fuerzas conocidos al de dioses o fuerzas desconocidos. Y fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la antigua sangre nativa y parecía un faraón. Los Fellain se arrodillaron cuando lo vieron, pero no sabían por qué. Dijo que se había levantado de la oscuridad de 27 siglos y que había escuchado mensajes de lugares que no estaban en este planeta. A las tierras de la civilización llegó Nyarlathotep, moreno, esbelto y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de vidrio y metal y combinándolos para crear instrumentos aún más extraños. Habló mucho de las ciencias, de la electricidad y la psicología, y realizó exhibiciones de poder que dejaron a sus espectadores sin palabras, pero que aumentaron su fama hasta límites insospechados. Los hombres se aconsejaban unos a otros para ver a Nyarlathotep y se estremecían. Y dondequiera que iba Nyarlathotep, el descanso desaparecía, pues las primeras horas de la madrugada se desgarraban con los gritos de la pesadilla. Nunca antes los gritos de la pesadilla habían sido un problema tan público, ahora los sabios casi deseaban poder prohibir el sueño en las primeras horas de la madrugada, para que los chillidos de las ciudades perturbaran menos horriblemente a la pálida y compasiva luna mientras brillaba sobre las verdes aguas que se deslizaban bajo los puentes, y los viejos campanarios se desmoronaban contra un cielo enfermizo. Recuerdo cuando Nyarlathotep llegó a mi ciudad, la antigua y terrible ciudad de innumerables crímenes. Mi amigo me había hablado de él y de la fascinación y el atractivo irresistibles de sus revelaciones, y yo ardía en deseos de explorar sus misterios más profundos. Mi amiga dijo que eran horribles e impresionantes más allá de mi más febril imaginación, que lo que se proyectaba en una pantalla en la habitación a oscuras profetizaba cosas que nadie más que Nyarlathotep se atrevía a profetizar, y que en el chisporroteo de sus chispas se les quitaba a los hombres lo que nunca antes se les había quitado, pero que solo se mostraba en los ojos. Y oí insinuar por ahí que aquellos que conocían a Nyarlathotep veían cosas que otros no veían. Fue en el caluroso otoño cuando pasé la noche con las multitudes inquietas para ver a Nyarlathotep, a través de la sofocante noche y subiendo las interminables escaleras hasta la asfixiante sala. Y, proyectadas en una pantalla, vi formas encapuchadas en medio de ruinas y rostros amarillos y malvados que se asomaban desde detrás de monumentos caídos. Y vi al mundo luchando contra la oscuridad, contra las olas de destrucción del espacio infinito, arremolinándose, agitando, luchando alrededor del sol que se atenuaba y enfriaba. Entonces las chispas jugaban asombrosamente alrededor de las cabezas de los espectadores, y los pelos se erizaban mientras salían sombras más grotescas de lo que puedo decir y se posaban en las cabezas. Y cuando yo, que era más frío y más científico que el resto, murmuré una temblorosa protesta sobre la impostura y la electricidad estática, Nyarlathotep nos echó a todos, bajando las escaleras de vértigo hacia las húmedas, calurosas y desiertas calles de medianoche. Grité en voz alta que no tenía miedo, que nunca podría tener miedo, y otros gritaron conmigo en busca de consuelo. Nos juramos unos a otros que la ciudad estaba exactamente igual, y aún viva, y cuando las luces eléctricas empezaron a desvanecerse maldijimos a la compañía una y otra vez,
y nos reímos de las caras raras que hacíamos. Creo que sentimos algo que descendía de la luna verdosa, porque cuando empezamos a depender de su luz nos dejamos llevar por curiosas formaciones involuntarias y parecíamos conocer nuestros destinos aunque no nos atrevíamos a pensar en ellos. Una vez miramos el pavimento y encontramos los bloques sueltos y desplazados por la hierba, con apenas una línea de metal oxidado que indicaba por dónde habían pasado los tranvías. Y de nuevo vimos un tranvía, solitario, sin ventanas, destartalado y casi de costado. Cuando miramos alrededor del horizonte, no pudimos encontrar la tercera torre junto al río, y notamos que la silueta de la segunda torre estaba rasgada en la parte superior. Luego nos dividimos en columnas estrechas, cada una de las cuales parecía dirigirse en una dirección diferente. Uno desapareció en un callejón estrecho a la izquierda, dejando solo el eco de un gemido espantoso. Otro se dirigió a una entrada de metro llena de maleza, aullando con una risa que era una locura. Mi propia columna fue absorbida hacia el campo abierto, y pronto sentí un escalofrío que no era del caluroso otoño, porque mientras caminábamos por el páramo oscuro, contemplamos a nuestro alrededor el infernal brillo lunar de las nevadas malignas. Nevadas inexplicables y sin huellas, barridas en una sola dirección, donde yacía un abismo aún más negro por sus relucientes paredes. La columna parecía muy delgada mientras avanzaba pesadamente y soñadora hacia el abismo. Me quedé atrás, porque la grieta negra en la nieve verde era aterradora, y me pareció oír los ecos de un lamento inquietante cuando mis compañeros desaparecieron, pero mi poder para quedarme era escaso. Como si me hicieran señas los que se habían ido antes, floté a medias entre los titánicos ventisqueros, temblando y asustado, hacia el vórtice ciego de lo inimaginable. Gritando de dolor, delirando en silencio, solo los dioses que fueron pueden contarlo. Una sombra enferma y sensible se retuerce en manos que no son manos, y gira ciegamente más allá de las espantosas medianoches de la creación en descomposición, cadáveres de mundos muertos con llagas que son ciudades, vientos carniceros que rozan las pálidas estrellas y las hacen parpadear. Más allá de los mundos, vagos fantasmas de cosas monstruosas, columnas a medio ver de templos no santificados que descansan sobre rocas sin nombre bajo el espacio y se elevan hasta vacíos vertiginosos sobre las esferas de luz y oscuridad. Y a través de este cementerio repugnante del universo, el golpe sordo y enloquecedor de los tambores, y el gemido monótono y tenue de las flautas blasfemas de cámaras inconcebibles y sin luz más allá del tiempo, el latido y el silbido detestables a los que bailan lenta, torpemente y absurdamente los dioses últimos, gigantes y tenebrosos, las gárgolas ciegas, mudas y sin mente cuyo alma es Nyarlathotep.